Podemos comenzar con la presentación de la mesa 2 del primer día del coloquio. Buenos días. Muy buenos días a todos los presentes. En esta ocasión les doy la bienvenida a la segunda mesa del Coloquio Internacional Manuel González Prada, la Liga Rebelde y la Patria Feroz. Esta segunda mesa estará a cargo de Camilo Fernández Cosman y Sandra Durán Luna. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas mediante el chat de la aplicación o mediante la transmisión en vivo en Facebook, y estas serán leídas a los ponentes al final de la reunión. Vamos a empezar con Camilo Fernández. Voy a leer su biografía. Camilo Fernández es doctor en literatura, miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y catedrático de la Universidad de Lima y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue secretario de la Asociación Latinoamericana de Retórica. Pertenece a la International Society for the History of Rhetoric. Es miembro del Consejo de la Organización Iberoamericana de Retórica y de la Asociación Canadiense de Hispanistas. Es presidente de la Asociación Peruana de Retórica y dirige la revista Metáfora. Ha sido conferencista en Santiago de Chile, Porto Alegre, Nueva York, entre otras ciudades del mundo. Forma parte del comité científico de la revista Castilla, de la Universidad de Valladolid, y de Tonos Digital, de la Universidad de Murcia, ambas indexadas en Scopus. Ha publicado El Cántaro y la Ola, una aproximación a la poética de Octavio Paz, La soledad de la página en blanco, La poesía hispanoamericana y sus metáforas, Mito, cuerpo y modernidad en la poesía de José Watanabe, Casa, cuerpo, la poesía de Blanca Varela frente al espejo, César Moro, un antropófago de la cultura, Las técnicas argumentativas y la utopía dialógica en la poesía de César Vallejo, entre otros libros. Ha obtenido el primer premio en concursos de ensayo y de investigación. Le doy pase a nuestro primer ponente, recordarle que el tiempo que tiene es de 20 minutos. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a la Casa de la Literatura Peruana, a la Asociación Peruana de Retórica y a todas las entidades que han organizado este evento sobre Manuel González Prada. Bien, voy a leer una ponencia cuyo título es La metáfora biológica en la obra de Manuel González Prada. Poeta, teórico del verso, ensayista, orador y político peruano, Manuel González Prada, 1844-1918, fue uno de los grandes pensadores latinoamericanos porque renovó la prosa ensayística para hacer un retrato de la sociedad peruana de finales del siglo XIX. También modernizó el verso incorporando los aportes de poetas parnasianos franceses y fue precursor del indigenismo y del modernismo de Rubén Darío, poeta nicaragüense que inició la emancipación de América Latina respecto de la poesía española que había sido imitada por los poetas hispanoamericanos durante gran parte del siglo XIX. Hace un intento de definición de la metáfora biológica. Como dicen Lakoff y Johnson, nuestro pensamiento es en gran medida de carácter metafórico. Concebimos el mundo y dirigimos nuestros actos a partir de ciertas metáforas. De ahí que uno de sus libros más importantes se denomine Metáforas de la vida cotidiana, y en dicho título se observa en inglés cómo vivimos a través de las metáforas. Lakoff y Johnson ponen de relieve el enunciado "la discusión es guerra", en el cual notamos de qué manera una controversia se transforma en una batalla de conceptos, donde una persona busca imponer su punto de vista a su interlocutor en un determinado intercambio de ideas. Lakoff y Johnson clasifican las metáforas en orientacionales, caí en una severa depresión, por ejemplo; estructurales, la vida es sueño, que configura un concepto abstracto en relación con el otro; y ontológica, la mente es una máquina, enunciado que implica cuantificar un concepto abstracto al enfatizar que el pensamiento es calibrado a través de términos tecnológicos. Cuando hablamos de metáforas biológicas, nos referimos a aquellas que se manifiestan
en el funcionamiento de ciertos órganos, los pulmones, entre otros, o la presencia de un imaginario vegetal o animal. Por ejemplo, la vida es la respiración del aire fresco de la libertad, donde el vivir se asocia con el ejercicio del acto de respirar de modo independiente y sin el control de los grupos hegemónicos de una sociedad. Otro caso es las personas son plantas, es un ejemplo de Lakoff y Turner, donde los seres humanos son concebidos como robles o cedros según el contexto que encausa la interpretación del enunciado. Asimismo, los sujetos pueden ser imaginados a partir de las figuras de animales. Verbigracia, ese hombre es un tigre, procedimiento metafórico que implica vincular la isotopía de lo humano con la de lo animal, tomando en cuenta la inteligencia y capacidad para cazar del felino en relación con la del ser humano. La metáfora biológica en conferencia en el Ateneo de Lima, 1886. Esta es la primera conferencia importante de González Prada ofrecida en el célebre Ateneo de Lima y se sitúa en la fase radical positivista de nuestro autor. Comienza con una metáfora biológica heredera del evolucionismo de Herbert Spencer. Cito, los hombres de genio son cordilleras. Con sus deshielos de verano, producen hilos de agua destinados a convertirse en lagos que retratan la cúpula de los cielos o en ríos que hacen retroceder las olas del océano. Tal cual riachuelos desbordados forman lagunas y charcas en que chapotean ranacuajos, es un arcaísmo, y sapos. Estos sapos y ranacuajos son los malos imitadores. Fin de cita. Aquí observamos cómo la visión naturalista, es un término que tomamos de la profesora Dozan, de González Prada, hace que la teoría de los estados de la materia sirva para explicar la dimensión imponente del arte, de los genios del arte y de la literatura. Es decir, los cambios en la naturaleza, de lo sólido a lo líquido, por ejemplo, permiten explicitar con precisión las transformaciones de la vida social y cultural. En tal sentido, la metáfora A es B, los genios son cordilleras, establece una jerarquía y tiene una determinada dimensión orientacional. Por ello, los genios se sitúan en la parte de arriba, en cambio los imitadores están en el ámbito de abajo. Sin embargo, hay una especie de herencia transmitida de maestro a discípulo que enlaza a los primeros con los segundos. Se trata sin duda del riachuelo desbordado, cito, que representa metafóricamente la ingente creación literaria de los genios. Entonces entra a tallar la metáfora animal. Los malos imitadores son sapos y ranacuajos, escribe González Parada, vale decir, autores de dimensión baladí frente a las cordilleras que son los grandes creadores. Asimismo, las metáforas poseen un cariz argumentativo indiscutible. Eso lo dice Perelman y Orestiz-TK, pues sirven para fundamentar las ideas y no solo constituyen meros recursos formales. En el fragmento de González Prada antes citado, observamos el argumento de la dirección que se manifiesta cuando, cito a Perelman y Orestiz-TK, es posible descomponer la prosecución de un fin en varias etapas y examinar la manera en que se transforma la situación. Fin de cita de Perelman y Orestiz-TK. Existen por eso tres etapas a partir de la cita de González Prada. La primera es la del deshielo, que implica una transformación de la materia, de lo sólido a lo líquido. La segunda es la conversión del estado líquido en un riachuelo. Y la tercera es la aparición de sapos y ranacuecos que juegan en las charcas y las lagunas formadas por el mencionado riachuelo. Sin duda, los grandes creadores para González Prada son, entre otros, ¿no? Homero, Virgilio, Sófocles y Eurípides, en fin, la lista es larga, ¿no? Asimismo, el escritor concibe al Perú como un organismo vivo, que solamente se ha dedicado a imitar ciegamente la producción literaria de otros países. Cito, en literatura, como en todo lo bueno y lo malo, el Perú ha vivido de la imitación. Hemos imitado a Quintana, Espronceda, Zorrilla, Campoamor, Trueba y seguimos la serie de imitaciones imitando a Heine y Becker. Fin de cita. Uno de los casos más representativos es la imitación que los escritores peruanos han realizado del español José Selgas, a quien critica González Prada y para ello emplea otra metáfora animal. Cito, nunca va Selgas, anotado nuestro, en línea recta hacia el asunto, sino forma curvas y ángulos y retorciéndose y ovillándose como ciertos animales invertebrados,
De modo que cuando no le figuramos muy lejos de nosotros, está haciendo cabriolas a nuestras espaldas. Como personaje de comedia mágica, se pierde en las nubes y de repente asoma por un escotillón. Selgas, en fin, sube a la cuerda floja, da saltos mortales, realiza prodigios de agilidad, pero de cuando en cuando pierde el equilibrio, suelta la vara y cae sobre los espectadores. Fin de cita. En este caso se observa cómo González Prada traza una homología entre el mundo natural y el social. Aquello se manifiesta en la naturaleza, aquello que se manifiesta en la naturaleza, también se revela en el dominio de la cultura, según González Prada. He ahí la analogía. Algunos animales invertebrados se ovillan y retuercen. Del mismo modo, Selgas, el escritor, no tiene capacidad de síntesis, sino que emplea un estilo retorcido, alambicado y exento de precisión. Aquí aparece un principio científico fundamental de la geometría euclidiana. La línea recta es la más corta entre dos puntos. Frente a esta línea recta, la curva implica un camino más largo y constituye además sinónimo de redundancia en el ámbito del estilo literario. En tal sentido, Selgas cae en dicho hierro y desdeña la economía del lenguaje. Vale la pena recordar que Spencer, con Filosofía del Estilo, libro publicado en 1852, fue uno de los pensadores decimonónicos más influyentes en la época de González Prada, y se refirió de manera detenida a la economía en el uso de las palabras, de las oraciones y figuras retóricas. En otras palabras, el escritor, según Spencer, no debería emplear vocablos de más ni abusar de recursos estilísticos que afecten la legibilidad de los enunciados. En la conferencia en el Ateneo de Lima, González Prada llega a utilizar simultáneamente la metáfora vegetal, la animal y la de la enfermedad, ¿no? Que es una metáfora que emplea mucho la de la enfermedad González Prada. Cito: las rocas producen líquen porque no pueden alimentar el cedro. Los que gozamos con la prosa y el verso de los maestros somos capaces de alimentarnos con médula de leones. ¿Por qué someternos a dieta medida al régimen de los dispépticos? Si las naciones de Europa son los paquidermos del reino intelectual, no seamos en el Perú los microbios de la literatura. Fin de cita. Las rocas representan a los escritores desprovistos de sensibilidad artística, que son incapaces de dar su aporte a la tradición literaria que se haya representada en el cedro. Asimismo, los buenos lectores se pueden alimentar de la médula de los leones, que son los grandes escritores. En consecuencia, no tiene sentido ni la dieta, la exigua lectura de obras magistrales, ni el régimen alimenticio de las personas que padecen dispepsia, metáfora de la enfermedad gástrica. La conclusión final subraya cómo la grandeza de un paquidermo, un autor europeo de longeva tradición, se contrasta con el carácter minúsculo de un peruano que se complace en imitar ciegamente los aportes de los autores de otras tradiciones literarias más prestigiosas. En ese sentido, la metáfora biológica se sostiene en la idea de que leer es deglutir, vale decir alimentarse intelectualmente, deglutir el contenido de obras literarias. Por eso los animales más grandes, los paquidermos como los elefantes o jabalíes, verbigracia, representan a los fundadores de la tradición literaria. En cambio, los seres más pequeños, como los microorganismos, el bacilo de Koch, por ejemplo, personifican en el Perú a los autores sin trascendencia alguna en el ámbito de la tradición literaria. El texto es un poco amplio, así que voy a pasar a al siguiente discurso. La metáfora de la enfermedad en el discurso en el Politeama, 1888. Ese discurso fue leído en el Teatro Politeama el 29 de julio de 1888, un día después de la conmemoración de la proclamación de la independencia en el Perú, ¿no? La visión organicista heredera de Spencer se observa en el siguiente fragmento. El Perú ha sido el cuerpo vivo, cito, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Fin de cita. En este caso, el Perú en 1888 es concebido como un organismo biológico que está sobre el mármol, donde se observa el contraste entre lo vivo y lo inerte. Pero la crítica esencial de González Prada radica en que la intelectualidad peruana, médicos, abogados, economistas, entre otros, no revelan una especialización en determinada rama del saber. Los científicos son personas improvisadas que no poseen comillas,
según González Prada, saber humilde y silencioso. Por eso el escritor emplea la metáfora de la enfermedad y desmitifica la labor del cirujano al calificar a este como un ser incompetente, pues no puede visualizar con rigor a su paciente ni está en condiciones de realizar una operación quirúrgica al sufrir de parálisis. Sin embargo, la profundidad de González Prada, de la visión de González Prada, va mucho más allá, porque la amputación que del Perú hacen los cirujanos alude a la manera como el país se disgregó en diversos grupos humanos que no supieron cohesionarse para enfrentar la guerra contra Chile. El Perú, en consecuencia, es un país amputado, es decir, dividido social y racialmente en grupos enfrentados entre sí porque se desprecia al indígena y hay enfrentamiento entre las diversas clases sociales, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la cual Chile ganó la guerra? González Prada responde de manera rotunda e insiste en la idea del Perú como un cuerpo herido. Cito, la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Fin de cita. Es decir, la falta de una élite intelectual que buscara la formación de un pensamiento genuino y no imitativo produjo la derrota del Perú frente a Chile. Cito, anémicos y nerviosos los peruanos, anotado nuestro, no sabemos amar ni odiar con firmeza. Versátiles en política, amamos hoy un caudillo hasta sacrificar nuestros derechos en aras de la dictadura. Fin de cita. ¿Cuál es la solución que plantea González Prada y cómo emplea la metáfora de la enfermedad? Dice, nosotros levantemos la voz para enderezar el esqueleto de estas muchedumbres encorvadas. Hagamos por oxigenar esta atmósfera viciada con la respiración de tantos organismos enfermos y lancemos una chispa que inflame en el corazón del pueblo, el fuego para amar con firmeza lo que se debe amar y para odiar con firmeza también lo que se debe odiar. Fin de cita. En este caso observamos la visión antitética entre la vejez y la juventud. Como todos sabemos, González Prada abogaba por la juventud como sinónimo de renovación y de cambio. Los viejos a la tumba, los niños y los jóvenes a la obra, ¿no? González Prada fue un crítico despiadado de la corrupción de las clases dominantes en el Perú del siglo XIX y por ello emplea la metáfora biológica donde la contaminación, es decir, cito, la atmósfera viciada, evidencia la enfermedad ética de las clases hegemónicas en aquella época. La idea es que dicha enfermedad se ha propagado como una epidemia moral en el contexto social peruano. La solución de González Prada se fundamenta en un concepto de las ciencias naturales, la combustión. Se trata sin duda de producir una chispa que incendie metafóricamente el corazón de las multitudes para que éstas puedan asumir con franqueza y honestidad sus sentimientos. Así la masa de individuos podrá amar y odiar con rectitud y sindéresis. El Perú como organismo enfermo en propaganda y ataque, 1888. Este es uno de los textos donde González Prada se rebela contra la normativa castellana con el fin de acusar de servilismo a los intelectuales peruanos. Cito, cunde hasta el servilismo internacional. Las agrupaciones literarias y científicas tienden a convertirse, en el Perú, ¿no?, en academias correspondientes de las reales academias españolas. Fin de cita. Para ello plantea una nueva ortografía, pues reemplaza la Y por la I latina, además de emplear el apóstrofo en casos como S apóstrofo encuentra o S apóstrofo expresa, ¿no? Se apoya en la ciencia positiva y cuestiona, entre comillas, el virus teológico heredado de los españoles. Veamos el diagnóstico de la enfermedad crónica y generalizada que padece el Perú. En primer lugar, prepondera la fraseología, es decir, el exceso de palabras acompañado por la escasez de ideas. Cito, carecemos de buenos estilistas, porque no contamos con buenos pensadores, porque el estilo no es más que sangre de las ideas, a organismo raquítico, sangre anémica. Fin de cita. En este caso, nuestro pensador establece una relación complementaria entre el plano de la expresión y el del contenido. No obstante, considera que las ideas del organismo da forma, sangre, es decir, forja el estilo.
En segundo término, no existe honradez en el Perú, ni en la esfera pública, ni en la privada. Cito, pueblo, Congreso, Poder Judicial y Gobierno, todo fermenta y despide un enervante olor a mediocridad. Fin de cita. Se trata de una crisis institucionalizada generalizada donde los poderes del Estado se hayan capturados por la corrupción. En lo que concierne a las agrupaciones políticas, estas son solo, cito, embriones de partidos, otra vez la metáfora biológica, con sus hombres y sus credos, fin de cita, porque no poseen individuos que se vuelcan a la acción política, sino que solamente viven como las tortugas, cito, acurrucados en el carapacho de su yo. En tal sentido, la parálisis amenaza al Perú y por ello González Prada plantea la necesidad de una disección moral para analizar el cadáver y comprobar la lepra que ha padecido cuando fue un cuerpo con vida. Cito, la lepra no se cura escondiéndola con guante blanco. Fin de cita. En consecuencia, la conclusión no deja de ser contundente. En resumen, dice González Prada textualmente, hoy el Perú es un organismo enfermo. Donde se aplica el dedo brota pus. Fin de cita. ¿Cuál es la labor del escritor en dicho contexto pleno de esperanza? Sin duda su rol es de propaganda y ataque. Para cumplir con dicho propósito, debe ejercer la función de periodista y utilizar el folleto para llamar a la conciencia a sus lectores con el fin de que el Perú pueda cambiar de rumbo y tomar la senda correcta. Como se dijo antes, es pertinente realizar la autopsia del cadáver y dar a conocer la crisis moral generalizada en el Perú después de la guerra con Chile. Conclusión. Manuel González Prada utiliza la metáfora biológica para trazar un diagnóstico de la sociedad peruana de finales del siglo XIX. Destacan la metáfora de la enfermedad, la animal y la vegetal como procedimientos analógicos para analizar críticamente el Perú como nación, donde predomina la crisis ética, la falta de originalidad y la pobreza institucional. En consecuencia, González Prada fue un orador ensayista que subrayó cómo las clases dominantes, después de la guerra contra Chile, no hicieron esfuerzos para reconstruir el país y siempre vivieron desconociendo el proyecto del Perú como nación heterogénea, donde cumple un papel primordial el indígena como eje de la identidad nacional. Influido por las ciencias naturales, González Prada rechazó la teología y abogó por un análisis minucioso de los males de la sociedad peruana, para que ésta pueda en el futuro enrumbar su camino y enmendar sus errores históricos. Por eso, la obra de nuestro autor mantiene su eficacia y vigencia en el ámbito del pensamiento político y de la literatura en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Camilo, por su brillante ponencia. Gracias. Recordemos que las preguntas van a realizarse al final de la reunión. Pasamos ahora con la segunda ponente, Sandra Durán Luna, que presentará la contradicción entre la renovación poética y la tradición barroca en minúsculas de Manuel González Prada. Sandra Durán es estudiante de pregrado de la Escuela de Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Llevó el curso de Metodología de la Investigación Literaria. Fue voluntaria en el programa Lima Lee de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima. Actualmente es ayudante de cátedra en el curso de Interpretación de Textos Literarios 2. Tiene interés en la investigación de la literatura peruana y comparada. Sandra, te doy la palabra. Recuerda que tienes 20 minutos. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos. La verdad estoy muy feliz de poder estar aquí y les agradezco a cada una de las instituciones por haber organizado este evento tan interesante. ¿Me permiten compartir mi pantalla para poder em, Adelante, adelante. mostrar mis diapositivas? Por favor, ¿me pueden decir si están viendo la pantalla? Sí, Sandra, efectivamente. Ok, perfecto. Bueno, como ya mi compañero Raúl Morales me ha presentado, quería hoy día hablarles un poco pues, sobre el otro González Prada. Y probablemente no lo conozcan y probablemente no quieran conocerlo, porque normalmente se le conoce a González Prada por ser un ideólogo, un hombre que no realmente más que todo lo recuerdan como un símbolo anarquista, pero a veces nos olvidamos de que es un ser humano y que siente y sufre como cualquier otro. El tema de mi ponencia es la contradicción entre la renovación poética y la tradición barroca en minúsculas de Manuel González Prada. Pero probablemente te preguntes, ¿por qué contradicción?
Bueno, es que el proyecto de renovación poética planteado por González Prada en el poemario Minúsculas tiene una gran influencia en la tradición barroca, y esto expresa la vulnerabilidad y frustración en el yo poético, ocasionando que a este poemario se le llame poemario de transición. Bien, hablemos un poco sobre la polarización de la crítica por la figura ideológica y poética de González Prada. El poemario Minúsculas y su planteamiento de renovación poética abre una nueva problemática en la crítica literaria, y es que efectivamente pone en evidencia un distanciamiento entre la ideología presente en los ensayos y la subjetividad inmersa en sus poemas. Cuando nosotros hacemos referencia a la naturaleza del poemario Minúsculas, normalmente se destaca más que todo su uso de métrica extranjera, pero esta esencia estética, mediante la experimentación del ritmo, es el producto de un trabajo en conjunto de los aportes teóricos y la representación poética de González Prada. En otras palabras, existe una coherencia del ejercicio teórico y la praxis poética. Como mencioné anteriormente, en el poemario Minúsculas se observa la vulnerabilidad del yo implícito al cohesionar la representación poética y ensayística de González Prada debido a su constante tensión. Por ello, esta formación rítmica española que él realiza como teórico del verso expone la subordinación del contenido ante la estructura formal y así comprender la influencia barroca que limita su labor revolucionaria. Comprender a González Prada como un poeta fragmentado y con gran sensibilidad impregnada en su expresión poética muestra una cierta complejidad causada por el estado del yo implícito. Hablemos más que todo sobre el pensamiento de renovación poética de Manuel González Prada. Cuando hablamos de esta renovación poética gonzález pradiana, esto también incluye la fundamentación práctica, entre comillas, de sus ensayos teóricos y sus influencias ideológicas como una respuesta a la disconformidad de la tradición española. Es por eso que decidí analizar 4 ensayos de nuevas páginas libres. Para poder hablar un poco sobre el verso de 9 sílabas, tenemos que indicar que pues aquí González Prada nos muestra un elemento primordial en su poesía desde un inicio, el ritmo. En el ensayo de verso de 9 sílabas, se reflexiona sobre el uso del verso monosílabo en la época renacentista, llegando a la conclusión que este verso ejemplifica a la perfección rítmica que se necesita para el desarrollo de una renovación poética. Cuando nosotros hablamos sobre el ensayo Byron, Byron es un ensayo en el cual González Prada nos presenta otra estructura que puede ayudar a su proyecto de renovación poética, las Spenserinas. El proceso de, entre comillas, vulgarizar esta estructura es un gran avance para González Prada en el camino a la innovación formal. Ahora vamos a hablar un poco sobre la crítica a la originalidad que también hace González Prada en uno de sus dos ensayos de Nuevas Páginas Libres. En el caso del ensayo La Poesía, se presenta la belleza de la perfección y el ritmo. Y esto es algo muy importante porque son los pilares fundamentales para González Prada cuando hablamos de poesía. Pero en este ensayo, él expresa su disconformidad sobre el conformismo de los poetas al encasillarse y repetir la tradición barroca que limita el impulso poético y lo lleva a una constante regresión. Cuando hablamos sobre el ensayo Campo Amor, en relación a su forma y contenido, tenemos que entender que el ritmo, como ya hemos dicho, es todo para González Prada, y por esta razón, la relación entre la estructura formal y el contenido deben complementarse. Es aquí cuando se señala nuevamente la limitación de la tradición barroca, ya que las estructuras como los sonetos, las balatas y los romances ya expiraron. Ahora es tiempo de una nueva comprensión del verso, una resignificación de la relación entre la forma y el contenido. Ahora hablemos un poco sobre Minúsculas como un poemario de transición. Recordemos que la mayoría de la crítica comprende el trabajo de González Prada en base a su figura ensayística, pero sus ideologías pueden estar inmersas también en su poesía. Veamos estos 2 poemas. Este es el poema Son inviolables doncellas los léxicos, y Después de errar sin brújula ni guía. Ahora hablemos un poco sobre esto. Son inviolables doncellas los léxicos, como se observa, este poema propone una nueva forma de entender el verso. El poema, compuesto por 6 estrofas de 3 versos, entre endecasílabos y dodecasílabos cada una, no tiene rima, ya que el centro del poema radica en un detalle sumamente importante: desafiar los límites de la palabra.
la ideología positivista complementa el reclamo que mediante la indefinida categoría y la ausencia de la rima permite que se presente un nuevo matiz dentro de lo conocido. Y en el caso del poema Después de errar sin brújula ni guía, es una spencerina que asimismo la ideología positivista también está enmarcando el poema en todo su esplendor. Por ejemplo, si hablamos un poco sobre los fragmentos seleccionados, demuestra el valor de la experiencia y su preocupación por adquirir este conocimiento antes de que la muerte lo alcance. Esto es sumamente curioso, porque si bien es vista a la razón como una respuesta a la ignorancia, rescata valor para la reflexión de una nueva poética. La presencia de la muerte es una constante tensión que gira alrededor de varios poemas para expresar la vulnerabilidad del yo poético. Ahora hablemos sobre los aspectos modernistas en la poesía de González Prada. En esta oportunidad voy a presentar un análisis rítmico-semántico de uno de los poemas más comentados sobre este poemario, Ritmo Soñado. Y es que, si bien en el poemario minúsculas la influencia modernista es aún ciertamente incipiente, su actitud desafiante y rebelde permiten que en algunos poemas se planteen ideas modernistas. El poema Ritmo Soñado entra en la categoría ritmo sin rima, inventada por González Prada para expresar esta necesidad de no encasillarlo a la tradición española y de esta manera desarrollar un nuevo enfoque que permitirá mantener una relación estrecha entre la forma y el contenido. Para explicar un poco más sobre esto, voy a mostrar aquí este análisis. Espero que no sea muy confuso para quienes no conozcan mucho este tipo de análisis. También se le puede llamar análisis vertical y horizontal. Ahora yo voy a presentar los otros cuadros. Quiero que puedan observar esto que está seleccionado con amarillo. Muestra un patrón que se va a presentar durante todo el poema, en donde se enfatiza mucho la acentuación en la primera, cuarta, séptima y décima sílaba. En este cuadro van a poder observar cuál es el porcentaje de acentos en donde se observa mucha más presencia de los tiempos marcados. Y esto es muy curioso porque este cuadro, esta repartición, esta distribución de los grupos rítmicos semánticos de cada verso del poema, permite que nos indiquen cómo es que queda más claro esta importancia en el aspecto más formal. Recordemos que la mayoría de las personas, cuando hablamos sobre la crítica en González Prada, siempre se centran en lo semántico, en el contenido, mas no se presentan muchos estudios sobre el caso de la forma. Entonces, hablemos un poco sobre esta estructura formal del poema. Se define que a pesar de pertenecer a una categoría inventada, muestra cómo el ritmo se mantiene constante entrelazando los versos endecasílabos presentes en el poema. Hay un grupo que resalta que ya hemos comentado, y este grupo se encuentra presente en la mayoría de los versos y permite la aparición de un patrón con la finalidad de establecer los tiempos marcados. Realmente es fascinante. Pero ahora hablemos del aspecto semántico. Ya hemos dado paso a la estructura formal, ahora pasemos a hablar un poco sobre el contenido. Como se observa en los dos primeros versos, inicialmente el yo poético muestra un carácter soñador, que reclama la intervención activa del ritmo ante la preponderancia de la palabra, recalcando que anhela la existencia de una tendencia acentual en el poema para liberarse de la intervención formal de la rima, que limita de esta manera la posibilidad de interpretar la palabra en base a la experimentación. Como pueden observar, estas frases como los arrullos con fuentes y ríos, vuelen con alas de nube y alondra, susurro de abejas, entre otras, muestran cómo es que las simbolizaciones de estos elementos naturalistas no están relacionadas a la tradición barroca, ya que utilizan el lenguaje de la sugerencia, debido a que estas menciones a la naturaleza relacionan la temática amorosa con una imagen estructurada. Y es que sí, el yo poético expresa la necesidad de que el ritmo pueda movilizarse a través de la musicalidad gracias a la tendencia acentual que permitirá la expresión del yo poético. Sin embargo, para los intelectuales como Américo Ferrari, él indica de que esa no sería la real intención del poemario, porque el proyecto de renovación poética iba en tendencia contraria, ya que se trataba de liberar el lenguaje poético de los acentos rígidos más que de la rima. Este comentario permite pasar a un punto muy importante, y es que ya que se puede entender este problema, este conflicto, esta lucha que se presenta, quizás no puede ser muy obvia para muchas personas al momento, pero más adelante vamos a poder observar esta contradicción que va a generar en el yo poético. Cuando hablamos un poco sobre el impacto de la tradición barroca en el proyecto de renovación poética, hablamos de esta estructura del poema en donde fundamentalmente sería anafórica y recurrente.
Por esta razón es una poesía que se muerde la cola, en palabras de Ferrari, y es que el uso de estructuras francesas como intento de innovación formal se convierte en un mero ejercicio del verso al implicar no solo la limitación de estas estructuras como el triolet o el rondel, sino también por una temática que constantemente se relaciona con la temática amorosa, tema principal de la tradición barroca. Con el propósito de observar cómo es el comportamiento de estos temas y a su vez comparar la diferencia tanto rítmica como semántica que se encuentra dentro de un soneto y un rondel, les presento aquí el rondel Amor Universal y el soneto Al Amor. Probablemente puedan entender de que el título hace referencia al amor. Sin embargo, tiene distintos objetivos. El rondel nos muestra claramente cómo la influencia barroca está presente dentro de esta concepción del amor como un tópico fuertemente idealizado. Este poema infiltra en el intento de innovación formal la emotividad de la tradición barroca. Pero por otro lado, en el caso del soneto, se presenta en el aspecto semántico algo sumamente interesante. Existe un giro del tema amoroso al comprenderlo como un tópico de doble identidad. Desde la primera estrofa se nos presenta un acercamiento a desafiar el tópico amoroso empleado en la tradición barroca, que expresa ciertamente un aspecto pesimista sobre el amor y sus consecuencias. En el rondel se observa cómo es que el amor se comprende de manera vitalista, la idea del amor como una especie de fuerza inagotable. En cambio, en el soneto se entiende la naturaleza del amor como algo engañoso, debido a la comprensión de esta como una sensación que pueda transformarse en algo doloroso y a su vez obsequiar momentos agradables al yo poético. Pasemos a un cuadro comparativo para exponer estas ideas de manera mucho más didáctica. Como pueden observar, si bien curiosamente lo único que comparten es su rima consonante, como se observa, la estructura versal es distinta al igual que la temática, comprenden 15 versos y 14 versos respectivamente. Para el rondel se observan rasgos estéticos, naturalistas, y en el caso del soneto un gran uso de los antinomias y dicotomías. Esto pone en evidencia la pelea constante en el yo poético para encontrar una forma definida en su proyecto de renovación formal. Si aún no ha quedado claro, vamos a verlo en este punto cuando hablamos un poco sobre la contraposición entre pensamiento positivista y sensibilidad romántica. Ahora, ¿recuerdan que comenté sobre una constante tensión en el yo poético? Pues aquí veremos cómo es que esa sensibilidad romántica y el ya conocido pensamiento positivista se manifiestan en el poemario como una lucha que trata de contraponerse una a otra. Para esto nos ayudamos de los poemas Felicidad y Humanidad. En el caso del poema Humanidad se observa claramente una actitud progresista y la idea de resiliencia para sobrellevar la hazaña y dolo. Por esta razón se expone otra perspectiva de la humanidad. Si bien su naturaleza compasiva podría ser considerado como un aspecto débil en el ser humano, el yo poético manifiesta que este es un sentir colectivo y expresa valentía a través de la relación de la humanidad. El poema Felicidad es un rondel compuesto por 15 versos en los cuales se conserva como tema central la esperanza de encontrar a la felicidad mediante una búsqueda esperanzadora que forma parte de la sensibilidad romántica. Sin embargo, enlaza el concepto del engaño en esta idealización, ya que al mencionar la burla a la pobre humanidad, esta mención nos permitirá demostrar una verdad sobre el yo poético. Es vulnerable e indeciso. Por ello, hablemos sobre el tema principal de esta agradable conversación, la complejidad de Prada, una contradicción entre la renovación poética y la imposición barroca. Cuando recordamos la obra de González Prada, pensamos en él como un símbolo anarquista, lleno de grandes ideas, un intelectual muy fiel a sus ideales completamente. Pero, ¿qué sucedería si les dijera que en el poemario Minúsculas, González Prada se muestra vulnerable? Veamos los siguientes poemas. Cuando hablamos un poco a partir de esos poemas de Decirte querría mi pena, y en el poema que es una balada también callando un nombre tierno y melodioso, se observará la facultad del yo poético para poner al descubierto su capacidad de sentir y la necesidad de ocultar sus sentimientos a través de la serenidad. En el primero de ellos, se observa cómo el yo poético se expone de tal manera que muestra una actitud resignada ante la necesidad de quedarse callado por su determinación en no exponer sus sentimientos, en no exponer su fragilidad. Podemos observar estos versos en donde dice, no envidies mi frente serena, que en mi alma deliro y batallo, decirte que ría mi pena, mas dudo, me arredro y me callo.
Mediante el énfasis característico del triolet en los últimos dos versos, el yo poético resalta la condición de encarcelado, de imposibilitado, demostrará que a pesar de mantener la frente serena, alberga muchos sentimientos que lo carcomen internamente. Ahora veamos el segundo. La balata nos comenta sobre un amor secreto que debe callar. La expresión del secreto y la fragilidad del yo poético está presente. Asimismo, la manifestación de una interrelación con la naturaleza y el retiro del yo poético a la selva oscura nos permite comprender que no se puede expresar nuevamente sus sentimientos, ya sea por la intolerancia de su entorno como la necesidad de mostrarse frágil, aunque se vea resignado a callar sus conflictos internos para demostrar una actitud determinante sin ningún signo de afecto. Entonces hablemos un poco sobre esta resistencia a la sensibilidad del yo poético, ¿no? Podemos hablar un poco, como comentaba en la anterior parte, hay una resistencia a la sensibilidad, pero también esto se evidencia en poemas como No arrastres o Poeta y Serenidad. Esto quiere decir de que esto es exclusivo de una parte del poemario, sino que hay varios poemas que tienen este matiz. Y es que tanto para el romance como para la redondilla, se observa cómo que hay una existencia de la supresión del lamento. En ambos poemas se observa un conflicto de los ideales González Pradianos. Esto se verifica en el verso que tus versos sean golpes de flamígeras espadas, en el cual se muestra una posición protectora de la integridad del poeta, que se debe entender al poeta como un intelectual, que deberá utilizar las palabras para enfrentar a un contexto que envuelve al yo poético. En cambio, en la redondilla se observa una posición más intrépida del poeta, ya que se siente un distanciamiento del mundo de las ideas para entrar en el mundo concreto y batallar ante el lamento y el sollozo. Por estas razones se ejemplifica claramente una contraposición que tiene origen en la disociación de la identidad del yo poético que desenmascara la complejidad directa en González Prada. Ya que mencionamos la disociación de identidad en el yo poético, evaluamos la presencia de una crisis de identidad y un marcado pesimismo en el yo poético. La resignación, la resistencia, la sensibilidad y la vulnerabilidad en el yo poético tienen consecuencias que se manifiestan en el poemario minúsculas. Por ello, en algunos poemas se observan cómo es que la personalidad del yo poético se transgrede por la complementación de múltiples efectos que llegan a tal punto que no pueden controlarlos. Bien, creo que me queda poco tiempo. Bien, pasaremos de frente a ver un poco sobre la visita nocturna, Vivir y Morir y el triolet desde el instante de nacer soñamos, ¿de acuerdo? Hablemos un poco sobre esta esencia idealizadora en Vivir y Morir. Habla sobre la experiencia del sueño como metáfora de la esperanza dentro de sí mismo. Y cuando hacemos recordar un poco sobre el detalle del triolet, funciona de manera ideal para expresar su pesimismo y desconformidad de la vida. También quiero destacar cómo es que González Prada, a través de toda esta investigación, empieza a tener un matiz más realista, una versión de Prada que no se llega a apreciar mucho en las investigaciones sobre su prosa. Uno de los factores que se recalca en este poemario es la sensación de un futuro incierto y expresión de una duda existencial en el yo poético. Y es que Prada tenía ciertas dudas sobre esta posibilidad, y esto puede ser visto en los poemas A dónde vamos y No sé la dicha que persigo. Aquí he puesto algunos fragmentos de los rondeles para poder explicar mejor de manera más didáctica. El primero, como se puede observar, permite una reflexión intuitiva que expresa su incomodidad para plasmar siquiera un bosquejo en la infecunda nada, ya que no es capaz de observar ninguna razón que responda a sus constantes preguntas. En cambio, en el segundo, la comprensión de que el yo poético se encuentra muy lejos ya de la figura inicial en la cual se tenía como enlace de la idealización el recuerdo de la amada y el conflicto interno ante un entorno hostil. Conclusiones del trabajo, solo les quería recalcar 3 puntos. Podemos observar claramente que la tradición barroca está inmersa en el proyecto de renovación poética y esto puede causar muchos problemas para poder generar un verdadero cambio. También resaltar de que el Minúsculas sí sería considerado como un poemario de transición debido a que muestra todas las decisiones, la temática para poder ser caracterizado de esta forma. Y finalmente, ya para concluir con toda la ponencia, explicarles de que González Prada no solo era el símbolo anarquista mencionado en un principio, es una persona que también es un ser humano y que siente y que puede ser visto de otra forma, y es necesario que entendamos a Manuel González Prada de una manera más dual y complementaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu ponencia. Definitivamente muy interesante. Pasemos ahora a
algunas preguntas. La primera pregunta es para el profesor Camilo Fernández y dice, Palma sostiene que su labor es revestir u ornamentar al esqueleto del pasado. Prada habla de un cuerpo enfermo del que brota pus. ¿Por qué ese afán de Palma y Prada de apelar a los discursos necrológicos o higienistas para hablar del pasado o del Perú? Muchas gracias por la pregunta. Muy interesante la ponencia de Sandra al respecto. En realidad, yo creo que es por el influjo del positivismo en el siglo XIX y parte del XX, ¿no? Es decir, hay metáforas biológicas que aparecen en diferentes escritores. Por ejemplo, en Palma, a pesar de ser un escritor romántico, hay una influencia del lenguaje de las ciencias naturales en el ámbito de la narrativa o del ensayo, ¿no? Tal como se puede observar. Y esto llega por lo menos hasta Ribagüero, Mariátegui y otros ensayistas posteriores, ¿no? Entonces, la labor del tradicionista es ornamentar, ¿no? El término que ha puesto de relieve la persona que ha hecho la pregunta me parece interesante, ornamentar, ¿no? La tradición tiene que ornamentar el pasado, el esqueleto del pasado, me parece que dice, ¿no? Hay un trabajo de ornamentación, ¿no? Un trabajo del estilo, que me parece clave, pero la idea de la enfermedad y de la higiene, por ejemplo, son conceptos fundamentales, ¿no? No solamente por el desarrollo de la medicina, sino también porque el lenguaje de las ciencias naturales era fundamental en la racionalidad de aquella época, ¿no? Me parece que es un factor de época, yo diría. Por ejemplo, tenemos Carácter de la literatura del Perú independiente, de Ribagüero, que es de 1905, donde vemos también el positivismo, las metáforas de Mariátegui, etcétera, también son de índole positivista, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Gracias. Gracias por su respuesta, profesor, y gracias a Danilo Efraín Jara por la pregunta. Pasemos a una segunda pregunta, que va para Sandra Durán. Dice, la tanta variedad de versos como la que nos ofrece González Prada enriqueció a la literatura. ¿Cuál es su finalidad de utilizar correspondencias en su poesía? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Me alegra que se tomen el tiempo de hacer ese tipo de preguntas. En realidad, este tipo de correspondencias en Manuel González Prada son muy comunes. No solo en el poemario Minúsculas vamos a ver ese tipo de correspondencias, de hecho se van a ver mucho más en poemarios como Exóticas, publicado en 1911, si no me equivoco. Y este tipo de correspondencias más bien tienen la necesidad y es prácticamente parte de la tradición barroca que ya inmiscuye el proyecto de González Prada. Es decir, por ejemplo, si una vez hemos visto alguno de sus versos en este poemario, van a encontrar muchas dicotomías y antinomias. Ese tipo de correspondencias pueden ser de la tradición barroca, pero también pueden llegar a ser consideradas parte en otros poemas, no necesariamente en donde se está recalcando este aspecto, en poemas como Ritmo Soñado, en donde los elementos de la naturaleza no tienen la necesidad de ser tradicionalmente barrocos, sino más bien tener un lenguaje sugerente que permita correspondencias, no solamente en el sentimiento de referencia a la naturaleza, sino más bien un sentimiento que está reflejado en su propia forma de pensar. Espero haber respondido la pregunta correctamente. Gracias, Sandra. Gracias a Miriam por la pregunta. Vamos con una pregunta más, que nos quedan unos minutos. Esta pregunta es dirigida al profesor Camilo y a Sandra. La puede responder quien mejor lo desee. ¿Hasta qué punto el positivismo de las ciencias naturales ha influenciado el pensamiento político o la poesía de Manuel González Prada? ¿Acaso fue solo una herramienta que usó para lograr una mejor comprensión de su pensamiento? ¿Supo separar esta dicotomía durísima de poesía-filosofía? Bien, bueno, el positivismo influye en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay una influencia del positivismo también en el parnasianismo francés, ¿no? Y algunos poemas de González Prada son de temple parnasiano, ¿no? Entonces ahí hay un cierto influjo, ¿no? Que tiene que ver con
la idea de que el arte no es inspiración, sino trabajo formal, etcétera, ¿no? Que de alguna manera la labor del poeta tiene que ver con la del arqueólogo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, hay una influencia por el lado del parnasianismo. El positivismo influye en el parnasianismo y González Prada, ese es en el ámbito poético, me refiero, ¿no? Asume algunas propuestas del parnasianismo francés, me parece. Y en el ámbito del pensamiento, yo diría que, bueno, en realidad, y aquí estoy leyendo justamente mi ponencia, algo que no lo dije y que lo afirma Sobrevilla. En realidad hay 4 periodos en el pensamiento de González Prada, ¿no? Me refiero a González Prada, ¿no? El periodo de los años de formación, la etapa radical positivista, la fase europea, y el periodo radical anarquista, ¿no? Que es el último periodo. Yo diría que Prada, si bien mantiene una cierta impronta positivista, luego avanza hacia el anarquismo, ¿no? Y pienso que el lado anarquista de González Prada es lo que influye, por ejemplo, en pensadores como, en poetas como César Vallejo, o pensadores como Mariátegui, etcétera, ¿no? El anarquismo, la visión anarquista que aleja un tanto a Prada del positivismo, me parece. Pero en general es compleja el pensamiento de Prada porque es un pensamiento pues híbrido también, ¿no? Hay una mezcla de elementos, entre comillas, ¿no? No es fácil decir, aquí termina una etapa y empieza la otra. Obviamente, por motivo didáctico se ordena en etapas de su pensamiento, pero creo que es un pensamiento híbrido, ¿no? Como lo han dicho algunos investigadores al respecto, ¿no? Bueno, gracias, profesor. Hay muchas otras preguntas, sin embargo, estamos ya con el tiempo porque se acerca la siguiente mesa, así que vamos a tener que cerrar ahí, ¿no? Gracias a los ponentes nuevamente, gracias a todos los asistentes, gracias por sus preguntas también. Voy a compartir en el chat de esta sesión el enlace para la siguiente ponencia, en donde va a estar el invitado internacional, Thomas Ward. Así que les dejo el enlace para que puedan entrar. Y nuevamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.